Muy bien. Me llamo Tomás de Híjar Ornelas, soy el rector del Templo de Santa Teresa de la parroquia de la Catedral de Guadalajara, el Sagrario Metropolitano. Perfectísimo, padre. Pues empezando con las preguntas, nosotros hemos visto y pues también nuestro profesor que nos indicó, que recientemente, en los últimos años, hemos visto que ciertos templos que ya son más contemporáneos, más actuales, han dejado de estar haciendo, pues como las capillas, más, se podría decir, épicas y se hacen más sencillas. Y nosotros queríamos saber si usted piensa que cree que tenga algo que ver con la religión todo esto y también si las personas quieren venir más a ciertas capillas como estas de aquí o otras más contemporáneas. La arquitectura y los templos como género arquitectónico se ciñen a las circunstancias de los tiempos que en una nación que nació católica en 1521 y que hoy es la República Mexicana y en su tiempo fue el Virreinato de la Nueva España, dentro de un proyecto de administración mucho más grande, Hispanoamérica, que por el viento occidental, el litoral del Pacífico, pues llegó de Alaska a la Tierra del Fuego, y después del Concilio de Trento, nos dejó un legado riquísimo que ahora es el patrimonio edificado en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y hasta el XX, pero que desde hace 50 años, en un proceso marcado por el secularismo y la secularización, ha regresado a lo más elemental, y con esto abriendo interrogantes como la que usted me pregunta, y que desde el casco antiguo de Guadalajara puede tener una respuesta como la que les voy a dar. Guadalajara es la capital del estado de Jalisco, y Jalisco lo que quedó del reino de la Nueva Galicia, pero también Guadalajara es ciudad episcopal, y la diócesis de Guadalajara lo que quedó de un obispado que creó el Papa Pablo III en 1548 y que comenzó a fracturarse de forma lenta a partir del siglo XVII con la creación del obispado de la Nueva Vizcaya o de Durango, y en el siglo XIX con las diócesis, en el siglo XVIII con las diócesis de Sonora y de Linares, Monterrey, y de Zacatecas y de Colima y de Autlán y de San Juan de los Lagos y de Ciudad Guzmán y de la prelatura de Jesús María del Nayar, al grado que una diócesis que alguna vez tuvo 4 millones de kilómetros cuadrados y tocó incluso Terranova y Alaska, el Canadá, antes que nadie, pues quedan 23,000 kilómetros cuadrados. Y también en su ciudad episcopal, las huellas de la importancia que en su tiempo tuvo esta diócesis en su iglesia catedral, que se construye a ruegos del rey Felipe II entre 1573 y 1618, y los templos que se edifiquen para los 5 monasterios de mujeres que a partir de Santa María de Gracia hubo por acá
desde 1590, y de las órdenes religiosas, que por ser ciudad episcopal, capital del reino, se irán estableciendo franciscanos, agustinos, carmelitas, dominicos, mercedarios, betlemitas, jesuitas, y donde se establece un convento, bueno, pues también se abre un templo y hasta varias capillas. El convento de San Francisco, que fue sede de la provincia de los Santos Francisco y Santiago de Jalisco en 1623, tuvo hasta 12 capillas. De ellas ha llegado hasta nosotros 4. Las iglesias del siglo XVI, sencillas, elementales, funcionales, se reedifican en los siglos XVII y XVIII con sillares de piedra, con bóvedas, con torres y campanarios elevados, con retablos de madera dorada, que en el siglo XIX será madera de piedra, y con un ajuar distinguido, pues en el siglo XVI, por la sensibilidad renacentista, en el siglo XVII, por el gusto o rebuscado del barroco al modo indocristiano, en el siglo XVIII y XIX al modo clásico, al modo ecléctico, y en el siglo XX, pues al modo funcionalista y con la utilización de materiales más frágiles, más deleznables y pues hasta perecederos, como es el concreto armado, que pues no va a soportar los siglos, ¿no? La gran paradoja, por ejemplo, la iglesia en la que nos encontramos ahora comenzó a construirse en 1690, se estrenó en 1695, se consagró en 1720, de modo que tiene 330 años y pues ha resistido muchos temblores y siguen con sus elementos originales, que es mamposta de piedra y mortero, que se construyó pues con cimbras, con estructuras y con soportes a partir del arco de medio punto. En cambio, las iglesias que se han hecho con concreto armado, que a la vuelta de 75 años comienza a degradarse, pues cuando tengan 100 o incluso antes, habrá que demolerlas. Entonces, pues son como respuestas distintas a circunstancias diversas y entre otras a las necesidades de una comunidad que antes tenía una visión de lo sagrado mucho más intensa y mucho más natural y espontánea que la nuestra. ¿Y usted no cree que las iglesias modernas actualmente, las contemporáneas, que pues como usted dice están hechas con materiales más frágiles, no cree que esas iglesias no evoquen el mismo, cree que evoquen el mismo sentimiento en jóvenes que esas iglesias como la Catedral de Guadalajara, esta iglesia o la de la Merced, que tienen elementos de arte sacro más que te inducen a la piedad y a la devoción? Hay un enorme vacío y un reto que no se ha terminado de subsanar entre las más recientes reformas litúrgicas y la aplicación de un arte sacro que le declaró la guerra a muerte a lo que en el Concilio de Trento se postuló como paradigma. Esto podemos entenderlo y explicarlo desde la historia. ¿Qué pasó
con la Reforma Protestante entre 1519, que es cuando comienza con la postulación de las tesis, de las 98 tesis de Martín Lutero, y 1563, cuando concluye el Concilio de Trento y declara fuera de la Iglesia a los protestantes. La Iglesia católica, los protestantes, bueno, pues crean sus propias iglesias y las van a seguir creando. ¿Qué pasó con la visión sagrada que había antes de la Reforma Protestante y la que venga luego del Concilio de Trento? Que el Concilio de Trento convalida lo que la Reforma Protestante niega o desmantela. Y con el paso del tiempo, bueno, los protestantes reducen a lugares de encuentro lo que ellos recibieron todavía como templos de encuentro con lo sagrado. Y los católicos, de alguna manera, no hemos sabido respetar la necesidad que tenemos del recogimiento, del silencio, de la atmósfera, de la luz, de la sombra, del sonido, del mobiliario. En estas iglesias del casco antiguo de Guadalajara, que son 30, bueno, los elementos que se han conservado en arquitectura, pintura, escultura, en artes decorativas, en piedra labrada, en madera tallada, en vidrio, en pintura de caballete, en pintura mural, en escultura de talla completa, de media talla, en candiles, en órganos tubulares, en hierro forjado. Bueno, pues es muy rica y muy vistosa y muy llamativa, pero también ya no se hace, y lo que se hace es industrial y cuesta mucho menos, pero no garantiza estabilidad, de manera que como los templos que mencioné, las esculturas que ahora imperan son de fibra de vidrio. Hombre, no sé la resistencia que pueda tener la fibra de vidrio, pero no creo que sea de 50 años. Y lo mismo otras modalidades de pastas o de materiales sintéticos, pues que les va a llegar su tiempo en el que se van a hacer polvo cuando otros materiales orgánicos puedan seguir persistiendo, sobre todo si se les da mantenimiento, se protegen y se cuidan. Pues creo que eso sería todo. Muchas gracias, padre. Muchas gracias.